Buenos días con todos, buenos días iglesia, un gran abrazo a cada uno de ustedes. Hoy vamos a tener un tiempo de palabra, de poder juntos ir a la palabra y juntos ser edificados por ella. Es un gran tiempo de poder juntos aprender qué es lo que dice la palabra en esta mañana. Pero antes de eso vamos a orar, ¿verdad? Juntos todos por este tiempo. Señor, gracias. Que sea tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, hablándonos a cada uno de nosotros. Sea tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, dándonos a conocer esa verdad que solo proviene de ti, Señor. Que tu palabra, Señor, abra los ojos de nuestro entendimiento, que haga esa transformación maravillosa en todo nuestro ser. Creemos, Señor, que lo que tú has empezado en nosotros, tú lo vas a culminar. Tú eres un Dios de misericordia y de gracia. Eres un Dios maravilloso. Señor, gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias por todo, Rey. Gracias por las cosas que tú estás haciendo en nuestra vida. Gracias, Señor, por lo que hoy en día estamos pasando. Queremos que tú, Señor, tienes todas las cosas bajo control. En ti descansamos, Señor. En ti encontramos ese reposo verdadero que necesitamos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Que sea tu palabra en el nombre de Jesús. Que sea sembrada en nuestro corazón. Que sea tu palabra obrando en todo nuestro ser. Porque te necesitamos, Señor. Necesitamos oír tu verdad, abundar en ella, en el nombre de Jesús. Creyendo que vamos a caminar en esa verdad. Vamos a andar en esa verdad. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad que es incomparable. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque fuiste tú que nos encontraste y nos has llamado con un propósito, Señor, de glorificarte, de hacer tu voluntad, de anunciar tu verdad en estos tiempos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, de ser esa voz de esperanza, de ser esa luz, Señor, que trae claridad a la vida del hombre que no te conoce. Gracias, Señor, porque es un privilegio ser llamado por ti, ser traído por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Un gran abrazo a cada uno de ustedes nuevamente. Sabemos que estamos distanciados, pero siempre el aprecio y el cariño está presente, el orar unos por otros está presente y debemos de abundar en ello, de estar orando unos por otros, de que la palabra haga su obra, de que nosotros podamos abundar en ella, podamos estar oyendo a Dios en nuestra vida. Y bueno, hemos estado hablando el día jueves acerca de la gracia de Dios, acerca de su gracia, de cómo esta gracia, cómo la gracia de Dios mediante su palabra empezamos a entender, empezamos a comprender esa obra maravillosa que Dios ha hecho en nuestra vida. Y mediante su palabra, a medida que la palabra empieza a abundar en nosotros, empezamos no tan solamente a comprenderlo, sino a vivirlo, porque es la obra de Él, porque es la obra de Dios en nuestra vida. A veces hemos oído o hemos hablado también acerca de que Dios es un Dios maravilloso y Él es bueno y su gracia es maravillosa, pero cuánto de esa palabra de su gracia hemos entendido en nuestra vida, o cuánto de esa obra maravillosa que Dios ha hecho en un principio cuando Él nos halló, estamos hoy en día viviéndolo, o cuánto de esa palabra se está haciendo real en nuestra vida. Por eso es importante mencionar
Porque el hombre necesita entender la gracia de Dios para con su vida. Y esto me hace recordar este ejemplo del candelero, ¿no? Aquel candelero que fue creado para que pueda alumbrar, para que pueda iluminar con la luz en él. El candelero ha sido creado para ello, ha sido creado, para que cumpla ese propósito de alumbrar por la luz depositada en él. Pero a la misma vez puede cumplir otro rol o otra función. Cualquier otra función. Pero no aquel rol o aquel propósito por el cual fue creado de un inicio. De la misma forma, el hombre tiene que entender por qué debe de depender de Dios mediante su palabra en esta vida. Porque puede estar haciendo muchas cosas, puede estar cumpliendo muchos roles en esta vida, pero ciertamente no está cumpliendo el propósito por el cual fue creado. Por eso, mediante la palabra empezamos a entender la gracia de Dios en nuestra vida y cómo esta gracia empieza a obrar en nosotros, cómo la palabra de Dios en nuestra vida nos da a conocer quién es Él, la obra que Él ha hecho, las promesas que encontramos en su palabra y cómo Dios obra en nosotros. Sin la palabra simplemente vamos a suponer muchas cosas. Vamos a ir tras un pensamiento no verdadero y simplemente vamos a caer en muchos errores. La palabra del Señor está dada para que nosotros podamos abundar en ella. Y es importante mencionar ello. Es relevante, muy relevante mencionar que si el hombre no puede ver su condición espiritual mediante la palabra de Dios, si el hombre no ve el reflejo que le brinda la palabra acerca de cómo se encuentra su corazón, de qué hay en su corazón, de cómo se encuentra su naturaleza y la tendencia que tiene, si la palabra no le da a conocer la verdad acerca de los tipos de deseos que en él se encuentra, qué tipos de pensamientos se encuentra en su interior, si la palabra no da a conocer ello, es como aquel escenario que está en Mateo 23, verso 25. Aquel escenario donde la palabra nos da a conocer cuando había aquellos hombres que se miraban a sí mismos, miraban sus obras y a la vista humana tenían una aprobación en ese tiempo, donde aquel hombre se miraba justo delante de Dios. Pero cuando el Señor Jesús se encuentra con estos hombres, dice Mateo 23, verso 25, dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpias lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio». Y lo que el Señor Jesús está dando a conocer a estos hombres que conocían las Escrituras, pero simplemente no veían su condición en ella y se miraban justo delante de Él, lo que la palabra nos da a conocer es que el hombre necesita conocer esa verdad para que el hombre pueda entender por qué necesita depender de Dios en su vida. Lo que la palabra está hablando
es acerca de que el problema del hombre no radica en lo que él haga o deje de hacer, sino la raíz del problema del hombre se encuentra en su corazón, está dentro de él. Por eso el Señor Jesús enfatiza ello a estos hombres que se miraban justos delante de Dios. Y ciertamente el Señor Jesús siempre está hablando, diciendo, yo no he venido por justos, sino por pecadores. Por aquellas personas que empiezan a ver su condición y la necesidad de depender de Dios, de oír su voz, de meditar en su palabra. El hombre necesita entender que este sistema de este mundo le está arrastrando para que no vea a Dios en su vida. El hombre necesita entender acerca de la condición de su corazón, de cómo se encuentra él hoy en día. Porque si la palabra no brinda aquella verdad, lo que usualmente sucede es que el hombre o aquella persona que está congregando en una iglesia, lo que va a suceder es que va a ver a Dios y a su palabra como una cosa más que tiene que hacer en la semana, como alguien que tiene que tenerlo presente solamente, y va a seguir caminando según su propia voluntad. Va a pensar que él o que ella, lo que va a acontecer en su vida, lo que va a suceder en su vida es debido a su voluntad, es debido a su determinación, a su disciplina, a su conducta. Y lo que le va a llevar a pensar es que por lo que hace, por cómo está andando, por aquellas cosas buenas que hace, le acerca a Dios. Que no está teniendo un estilo de vida que dañe a los demás, sino uno que a Dios le agrada. Ese pensamiento va a estar en esa persona. Esa manera de ver a Dios o esa manera de verse a sí mismo va a estar en esa persona. Pero lo que está sucediendo, en verdad, a la luz de la palabra, es que aquella persona está caminando conforme a su propia voluntad, conforme a su propio criterio, conforme a su propio parecer. Y lo que la palabra nos enseña es que el hombre está simplemente en una condición espiritual de engaño y de mentira. Y lo que está aconteciendo en el caminar de esa persona es que no está cumpliendo el propósito de por el cual fue creado, de por el cual Dios lo ha traído, de por el cual Dios ha enviado su palabra en su vida. En cambio, lo que la palabra produce hace una transformación. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Como dice en Efesios 1, 17 y 18, la palabra nos da a conocer que Efesios 1, 17 y 18, la palabra nos da a conocer acerca de cuando Pablo empieza a oír la fe en esta iglesia de Éfeso. Pablo empieza a orar por ellos y por la palabra en ellos y lo que la palabra hace en la mente del hombre y en todo su ser. Dice Efesios 1, 17 y 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y empieza
Pablo hablando esto y sigue hablando unas cosas más. Y Pablo está orando, y es un gran ejemplo de la oración acerca de la palabra en el corazón del hombre. Y eso es lo que hace la palabra en nuestro corazón. Esto es lo que hace la palabra en todo nuestro ser. No tiene nada que ver con lo que uno sienta, con lo que tú sientas. Porque a veces oímos o escuchamos: no, yo no siento nada cuando leo la Biblia. Yo no siento esto, yo no siento lo otro. Pero ciertamente no tiene nada que ver lo que tú sientas con lo que la palabra está haciendo en tu corazón, en tu vida. La palabra nos da a conocer una imagen verdadera acerca de cómo el hombre se encuentra. La palabra hace aquella obra maravillosa donde el hombre es traído, donde el hombre es unido a Dios, donde la palabra produce una dependencia a Él, donde es la voluntad de Dios que gobierna la vida del hombre. Pero esta obra no la hace el hombre en sus fuerzas. Esta obra no lo va a poder hacer el hombre según sus pensamientos. Esta obra hace la palabra en su corazón. Una gracia derramada hacia el hombre que Dios trae. Porque es Dios quien trae el hombre, como dice Juan 6:44. Dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y eso está diciendo el Señor Jesús. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es Dios quien trae el hombre. Es Dios que hace esa obra maravillosa de traernos hacia Él, de llevarnos hacia Él. Y es importante también decir que cuando Dios nos trae, no nos trae o no le plació mirarnos porque hicimos algún mérito. Porque como dice en Jeremías 1, verso 5, dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y la pregunta es, cuando leemos este versículo, ¿vemos acaso que aquella persona hizo algún mérito para que Dios se fijara en él o en ella? Ciertamente no. Es según su soberana voluntad de Dios, es según su misericordia. Y como Dios en su misericordia le place mirar al hombre, traerlo para que cumpla su voluntad. Un propósito donde Él ya lo ha preparado. Como siempre este versículo que dice en Efesios 2:10, Él ha preparado obras para que caminemos en ellas. Él ha preparado aquello de antemano. O como dice en Juan 17:21, y dice, y está orando acá el Señor Jesús para con sus discípulos. Y una de las cosas que habla, dice, del verso 26, vamos a leer, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y acá está hablando de una unidad que la palabra genera entre sus discípulos y la unidad que la palabra genera en Él. Y el mayor ejemplo, el gran modelo y el único modelo es el Señor Jesús, un modelo de unidad para con el Padre. Es algo impresionante lo que la palabra nos enseña acerca de ser uno con Él, de ser uno. Y esta unidad es generada por la palabra en nosotros.
Por eso siempre la palabra está hablando acerca de la gracia y la paz sean multiplicadas a medida a medida del conocimiento en el Señor Jesús. La palabra del Señor hace esa obra maravillosa en nuestro corazón y en nuestra vida. Por eso es importante mencionar también que hoy estamos en este sistema del mundo. Este sistema del mundo en el que estamos, donde nos ha transmitido y enseñado por muchos años y por mucho tiempo, muy atrás, nos ha enseñado a dónde debemos mirar, qué debemos de oír, en dónde debe estar puesta nuestra atención. Este mundo nos ha transmitido esas cosas, nos ha enseñado, nos ha adoctrinado por mucho tiempo antes que Dios nos encuentre y nos halle. Hemos estado caminando conforme la corriente, conforme el sistema de este mundo, cumpliendo una función, y este mundo cumple una función, el sistema de este mundo cumple una función de estar ajenos a Dios, de no mirarlo a Él, de capaz mirar a un Dios que el sistema de este mundo te brinda, pero no el Dios de la Biblia, no el Dios de la palabra. Caminando el hombre, caminando en un tiempo atrás nosotros, totalmente lejos, muy lejos de la voluntad de Dios. Por eso dice en Efesios 4, verso 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La palabra nos enseña y nos dice que la mente del hombre se encuentra viciada, embotada de muchas cosas. Según estos pensamientos están corrompidos, estos deseos están totalmente sumergidos en un engaño. Es la palabra de Dios que hace una obra maravillosa en el corazón del hombre. Es como aquel hombre que está empezando a construir una casa, donde comienza cavando y ahondando en tierra, haciendo un trabajo duro y un gran esfuerzo, donde tiene que sacar las cosas inservibles, las cosas que estorban, para poner los cimientos en la roca, para que aquella casa esté firme y estable, donde nada ni nadie la podrá mover. De la misma forma, esa obra hace la palabra de Dios en nuestro corazón. La palabra del Señor abre los ojos de nuestro entendimiento, abre los ojos del entendimiento del hombre. Pero este entendimiento no proviene de este mundo. Este entendimiento no proviene de la capacidad humana, como dice en Santiago 3. Santiago 3, del 15 al 17. Santiago 3, del 15 al 17. Dice la palabra del Señor: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Aquella sabiduría de este mundo. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y está hablando acerca de cómo se encuentra el hombre. Pero el verso 17 te dice, pero la sabiduría que es de lo alto, que proviene de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y ese entendimiento que la palabra produce, que la palabra abre nuestros ojos, proviene de Dios. Y es importante mencionarlo
Porque a veces muchas personas confunden que el entendimiento que proviene de Dios es el entendimiento, la sabiduría que este mundo brinda o que proviene de nosotros. Pero este entendimiento simplemente es la obra de Dios, en su tiempo de Él y a su debido orden de Él. No de este mundo, sino de Él, mediante su voz anunciada en nosotros. Lo que el creyente tiene que empezar a ver es su condición espiritual, en la palabra, y a la misma vez en su caminar, donde mediante aquella condición revelada, empezamos a entender y a ver la gracia de Dios. Empezamos a conocer quién es Él. Comenzamos a entender que existe una diferencia abismal entre la voluntad de Él y la que proviene de nosotros y nuestra voluntad, como dice en Isaías 55, 8, 9. Nos enseña que la voluntad, que los pensamientos, que el camino que Dios ha preparado no son como los nuestros, no son como nosotros pensamos, no son según nuestro propio criterio. Cuando empezamos a entender que es Dios quien nos rescató, que es Dios en su soberana voluntad poner su mirada sobre nuestra vida y traernos hacia Él para conocer y entender su voluntad. Entender, cuando empezamos y estamos empezando a entender ello, produce un gran privilegio de que Dios nos haya mirado, nos haya acercado de tan lejos que estábamos. Cuando la palabra nos da a conocer aquella verdad, y a medida que la palabra abunde, lo vamos a ver con más claridad en nuestra vida. Eso hace la palabra, nos hace entender cada vez más la obra que Dios ha hecho en nosotros y sigue haciendo en nuestro caminar. Y la obra que Él ha culminado, porque Él ha preparado morada para con nosotros. Una de las grandes cosas que tenemos al estar entendiendo ello es la paz que produce la palabra. Es una paz maravillosa que no proviene de este mundo, que produce la palabra. Pero por otro lado también en esta vida, lo que acontece en el caminar del hombre, por lo que ve y percibe, es que existe deseos que le van a seducir o atraer o a arrastrar, y son aquellos pensamientos que provienen de su corazón, si no hay palabra en su vida. Siempre cuando el hombre enfrenta una situación o cuando enfrenta un escenario circunstancial, de presión fuerte, lo que va a pasar es que la palabra en él o en ella le va a guiar, le va a permitir ver qué es lo que Dios le quiere mostrar, qué es lo que Dios le quiere enseñar, como a la misma vez, si no hay palabra en él o en ella, lo que va a pasar es que el hombre o la persona que está experimentando ello en su vida va a ser arrastrado, va a ser llevado por lo que ve, va a ser llevado por sus propios pensamientos, va a ser llevado según su propio criterio y va a buscar su propia solución o su propia respuesta a aquel problema que está enfrentando. Porque no hay palabra en su vida. La palabra nos guarda. ¿De quién? De nosotros mismos. Para no incurrir en un gran error que va a traer muchas consecuencias en nuestra vida. Uno de los ejemplos que la palabra nos muestra en cómo el hombre empieza a mirar según sus pensamientos
cómo empieza el hombre a actuar según su propio parecer, está en Mateo 20, del 8 al 10. Este es un escenario donde el Señor Jesús está hablando acerca de un padre de familia que sale a buscar obreros. Y lo que la palabra quiere enseñarnos, lo que la palabra quiere enseñarnos en este cuadro, una de las cosas que quiero ir a que ustedes y juntos podamos comprender es cómo se encuentra el hombre actuando, cómo reacciona el hombre, cómo el hombre se mueve si no hay palabra en su vida. Y lo que dice acá, en el verso 8, y para poder entender un poco, este padre de familia sale a buscar obreros para su viña. Primero, llega a un acuerdo con los primeros obreros para que vayan a su viña, pactan un acuerdo y por ello los obreros van a su viña, pero después la palabra te dice que el padre de familia sale a ciertas horas, ¿no?, del día y encuentra a cada obrero y simplemente el obrero está desocupado y el padre le dice: anda a mi viña y te daré lo que sea justo. Y cada uno de ellos fueron a diferentes horas del día. Pero dice el verso 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando, ¿de dónde? Desde los últimos hasta los primeros. ¿Y por qué no de los primeros hasta los últimos? Y la palabra te dice acá que el pago empieza a realizarse desde los postreros hasta los primeros. Dice el 9, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, o sea, casi al terminar del día, recibieron cada uno un denario. Esta palabra denario es una moneda, es un pago, que no es poco. Dice el verso 10, y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. El verso 11, y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia. Y la palabra nos quiere enseñar algo en este escenario donde dice la palabra que estos obreros que fueron los primeros fueron a la viña de este padre de familia para trabajar pactando un acuerdo. Pero la palabra te dice después que este padre de familia fue a buscar más obreros en diferentes horas del día y simplemente trabajaron en su viña, y cuando iban a recibir el pago sucede algo muy curioso, que el pago es desde los últimos, comienza de los últimos hacia los primeros. Y ¿y por qué sucede esto, no? Siempre cuando pasa algo en nuestra vida, a veces nos preguntamos: ¿por qué sucede esto? ¿Por qué pasa esto? Y lo que la palabra nos va a enseñar es algo muy interesante, porque dice que cuando vienen los últimos reciben un denario, y al venir también los primeros, dice, a venir también los primeros en el verso 10, pensaron que habían de recibir más. Pensaron, dice, que habían de recibir más. Nos da a conocer que el hombre está siempre pensando según lo que ve, según lo que cree, según lo que él piensa que es correcto para él, para sí mismo. La palabra nos enseña que
estos obreros, después de haber acordado el pago que iban a recibir, ellos empezaron a pensar, dice, que iban a recibir más. Pero también dice el verso que ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibir ellos, dice, murmuraban contra el padre de familia. Empezaron ¿a qué? A murmurar. Y lo que ellos simplemente estaban pensando, o en donde ellos estaban apoyando, es simplemente en su propia justicia. Lo que ellos, según su parecer, merecen. Abrazando sus pensamientos, que para ellos es una verdad, que para ellos es algo que debe de pasar. Porque al no recibir lo que ellos pensaban, ¿qué pasó? Dice, empezaron ¿a qué? A murmurar contra el padre de familia, diciendo, el verso 12, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Estos obreros empezaron a murmurar, quejándose, teniendo ira, teniendo odio, envidia, y simplemente viviendo amargamente. Y este escenario nos muestra que también así está el hombre que no está entendiendo la obra que Dios ha hecho en su vida. O el hombre primeramente sin Dios, que no conoce a Dios, siempre está apoyándose y diciendo o pensando en qué es lo que él o ella merece, o apoyándose en su propia justicia. Esto no es justo. Esto es justo, lo que debe de pasar. Esto es lo que debe pasar en mi vida. Esto es lo que debe de acontecer para mí. Como estos obreros empezaron a apoyarse en su propia justicia. Y simplemente el hombre se encuentra así hoy en día, buscando su propia justicia. Pensando en lo que él merece, o en lo que ella merece, en lo que él debe de ver, o en lo que ella debe de ver en su vida, y comparándose con los demás. Cuando nosotros no entendemos, cuando no estamos entendiendo la obra que Dios ha hecho en nuestra vida, esa gracia que Dios ha derramado en nosotros, simplemente cuando no vemos eso con claridad, vamos a llenarnos de quejas, porque vamos a pensar que nos falta esto, que nos falta lo otro, que no merecemos esto lo que estamos pasando, y que merecemos aquello que nosotros pensamos que pasa en nuestra vida. El verso 11 nos dice que hay murmuraciones, que hay quejas, hay muchas quejas. Hay muchas personas que se quejan hoy en día por las cosas que están pasando. Ciertamente lo que estamos pasando hoy en día no es algo que nos trae una alegría, pero tampoco nos debe de traer murmuraciones para con Dios o quejas de lo que estamos pasando. En el 12 vemos que ellos se comparan, apelando a una injusticia de no recibir lo que merecen, mirándose a sí mismos, abrazando su realidad según su manera de ver lo que hace y a los demás. La palabra nos enseña este escenario porque es lo que hay en el corazón del hombre. Si no está la palabra clara en el corazón del hombre, en el corazón del creyente, va a llenarse de quejas, va a empezar a compararse, va a empezar a hacer muchas cosas en su caminar, donde simplemente le va a traer amargura, le va a traer sufrimiento, porque no hay palabra en ellos. Una de las cosas que podemos decir también en esta parábola que el Señor Jesús está hablando es la pregunta: aquellos obreros que fueron contratados primeramente,
¿Conocían al padre de familia? No, ¿verdad? Es por ello que hacen un acuerdo. Los demás obreros estaban en esa misma condición, sin trabajo y no conocían a aquel padre de familia. Pero había una diferencia, es que ellos simplemente creyeron o confiaron en la palabra del padre de familia, donde el padre les dijo, recibirán lo que es justo. Cuando leemos estos pasajes que están en Mateo 20, del 1 al 16, aquellos obreros que vinieron después de los primeros, ¿hicieron algún reclamo? Ciertamente no, pero los primeros sí. Es importante conocer a Dios, conocer su misericordia, conocer su gracia, conocer su amor, conocer esa fidelidad que la palabra nos enseña. Cuando empezamos a conocerlo a Él, nos lleva a estar satisfechos. Y no digo esto para conformarnos y no hacer nada, sino una satisfacción de que en Él estamos completos, de que en Él estamos llenos, de lo que si hacemos algo en esta vida, si hacemos algo en este mundo, lo hacemos para Él, con excelencia, con esfuerzo. No estamos completos por lo que tenemos, o por lo que adquirimos, o cómo nos vaya en el día a día, sino que estamos completos, satisfechos, llenos de empezar a conocer y aprender a conocer quién es Él. Y simplemente ello nos llena, empezamos a disfrutar, conocerlo a Él, y nos lleva a seguir trabajando en su obra, para su gloria. Puede una persona estar congregando un buen tiempo, puede una persona asistir a una iglesia, puede tener capaz mucho conocimiento de la Biblia, y todo ello está bien, pero si no hay una continuidad de la palabra oída en la vida diaria de aquella persona, si la palabra no le muestra cómo está su corazón, cómo está sus pensamientos, si la palabra simplemente se queda en un buen mensaje y no se hace real en el caminar de aquella persona, si solamente lo ve de lejos y no lo ve aplicable a su vida, entonces va a incurrir en muchos errores. Y el engaño que va a venir a su vida es de su propio corazón. A veces somos tan necios, somos tan rebeldes, tan testarudos en ir a la palabra. En estos tiempos que hay tiempo en casa, que hay tiempo para ir personalmente cada uno de nosotros a la palabra o como familia, a veces nos distraemos y estamos ocupados en otras cosas. Necesitamos conocer a Dios. Estamos recién aprendiendo a conocerlo a Él. Recién estamos aprendiendo a conocerlo correctamente a Él. Necesitamos abundar en su palabra. Necesitamos ir a su palabra. Dios en su misericordia nos ha llamado. ¿A qué? A mirarlo, a escuchar su voz, a que su palabra sea tu comida diaria, nuestra comida diaria. A que confiemos que Él va a hacer esa obra en nuestra vida, en nuestro caminar, para poder contemplarlo nosotros en esta vida y disfrutarlo. Amén. Amén. Debemos seguir la palabra, no que este pensamiento religioso no te engañe.
Aquel pensamiento religioso que dice, pero yo ya leí, pero yo ya sé, pero yo ya tengo tanto tiempo, ya escuché esto. Pero te digo, mira cómo está tu vida, mira cómo está tu caminar. ¿Realmente es la palabra obrando en tu corazón? ¿Realmente es Dios obrando en tu vida? ¿O simplemente has estado caminando según tu propia voluntad y no has estado yendo a su palabra? Hoy en día estamos viendo la misericordia de Dios para con nuestra vida, para con nosotros, iglesia. Que Dios en este tiempo, desde el año pasado, por su misericordia, Él nos está llamando a depender correctamente de Él, a no suponer muchas cosas acerca de Él, de lo que Él quiere hacer en nosotros, de su voluntad, de quién es Él, sino de ir a su palabra y conocer correctamente, verdaderamente, quién es Él y entender su voluntad. Si estamos conociendo su gracia, entonces todo lo que hay en este mundo no tiene comparación al regalo que hemos recibido de parte de Él. Aquella paz que su palabra crea en nosotros es por conocerlo a Él y entender su voluntad. Como dice este Salmos 19:12, dice, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Esta es una versión de la Nueva Traducción Viviente. Y está hablando acá, este versículo, acerca de lo que la palabra hace en nuestro corazón. Limpia de pensamientos confusos, cerrados, de pensamientos totalmente desalineados de la voluntad de Dios. La obra es de Él. Y no va a dejar inconclusa aquella obra que ha empezado en tu vida, que ha empezado en tu corazón. Si Él ha empezado, Él lo va a culminar. Sigamos oyendo su palabra. Ella te va a guardar y guiar en estos tiempos. Como dice el Salmo 91 del 14 al 16. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. La palabra nos enseña que la única forma de conocerlo a Él es mediante su palabra. La única forma de decir que amamos a Dios es guardando sus mandamientos en nuestro corazón. Y esa obra la hace Dios. ¿Cómo podemos amar a alguien que no conocemos? Él nos ha llamado a que lo conozcamos. Y conozcamos el amor que proviene de su palabra, el amor que se encuentra en Él. Así es que animémonos, hermanos. Por favor, anímate. Que la palabra abunde en tu vida. Y cree que la palabra te va a guardar de todo lo que podamos ver, de todo lo que el mundo nos puede decir, de todo lo que hoy en día estamos experimentando. La palabra, hermano, nos va a guardar. La palabra del Señor va a guardarte. La palabra del Señor simplemente te va a cubrir. Así es que vamos a orar por esta palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos a poder comprender aquella gracia que tú has derramado en nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder comprender esa obra maravillosa que has hecho en nuestra vida. Ayúdanos a poder verte, Señor, correctamente mediante tu palabra oída en nosotros. Señor, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor.
Ayúdanos a poder caminar conforme a tu voluntad. Señor, a descansar en ti, en tu palabra. Señor, a abrazar aquella paz que produce tu palabra en nosotros, Señor. Que tú eres conocedor de las cosas que estamos pasando, Señor, y que tú tienes todas las cosas bajo control. Nada se compara, no hay ninguna cosa que se compare de este mundo con conocerte a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En ti ponemos nuestro descanso. En ti, Señor, hallamos el reposo verdadero. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, por la paz que tenemos en ti, por muy fuerte cosa que nuestra vista nos muestre, por muy fuerte situación que estemos percibiendo, Señor. Gracias. Porque, Señor, tú eres un Dios fiel, un Dios que cumple sus promesas, un Dios de misericordia, un Dios maravilloso. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad para con nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, como cada domingo, ¿verdad? Como cada domingo que tenemos del primer mes, hacemos la Santa Cena. Así es que te animo que participes de aquel pan que es preparado en tu mesa, de aquel jugo de uva o otro tipo de jugo que hay ahí en tu mesa. Simbólicamente vamos a participar de la Santa Cena. Dice 1 Corintios 11, verso 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así es que levanta ese pan que tienes ahí y participemos del pan. Gracias, Señor. Ahora, después de participar del pan, dice el verso 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos simbólicamente de esta copa, que es su sangre. Gracias, Señor, por la obra que has hecho en nuestra vida, pues tú todo lo has hecho. Pues tú todo lo has hecho, Señor. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos lleva a ser uno contigo. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tus palabras, a permanecer en tu verdad, Señor. Ayúdanos a que tu palabra abunde en nuestra vida. Esta carne por momentos no quiere hacerlo. Esta carne por momentos quiere ir a hacer otras cosas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a abundar en tu palabra. Te damos las gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque todo esto lo hacemos en memoria de ti. Confiamos en que tú eres el Dios, ese Dios maravilloso, ese Dios mismo, que
En ti no hay ninguna variación. Y tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Gracias, Señor, porque es un privilegio ser llamado, ser traído por ti. En el nombre de Jesús. Amén.